Bueno, ¿qué es Couchsurfing? Couchsurfing pues es una página web que sirve de conexión entre viajeros que van por el mundo buscando hospedaje, obviamente. La persona que está en Couchsurfing pues puede decirle a la otra persona, oye, estoy interesado en quedarme en tu casa. Esta es una aplicación también donde puedes dormir. La palabra Couchsurfing significa que pues obviamente, ¿qué significa Couchsurfing? Couchsurfing, la palabra pues lo dice todo. Es como surfear en un sofá. O sea, dormir en un sofá. Eso es lo que quiere decir la palabra. No quiere decir que va a haber comodidad. En este caso, pues a mí me tocó la suerte en la que pues está una cama, los dos sillones y pues como una mesa de estar. Me tocó un cuarto para mí solo, ¿no? Pues la idea principal de esta función, de esta web, pues es conectar con otras personas que quieran prestar un sillón, una cama o viceversa. O sea, yo también puedo hospedar gente en mi casa donde yo viva. O también si yo tengo un cuarto, no sé, supongamos que yo rento un cuarto aquí en Bulgaria y me pongo, oye, yo puedo rentar un cuarto, puedes dormir conmigo, o puedes dormir en la misma cama, o incluso hasta un colchón en el piso, pues. Eso es así como tal, como se escucha. ¿Cómo funciona Couchsurfing? ¿Cuáles son las reglas del Couchsurfing? Bueno, pues cada propietario determina sus propias reglas. Por decir, cuando yo llegué, pregunté si había un horario de llegada o de salida, porque obviamente no tienes que hacer lo que te digan, pues. Porque un ejemplo, si una persona que ya sea mayor quiere dormirse a las 9 de la noche, pues obviamente pues son sus reglas, ¿no? Ahí ya dependerá de ti si tú quieres quedarte o no. Pero normalmente pues lo hacen jóvenes como de 20 a 40 años, más suele pasar. Pues los couchsurfers no necesariamente tienen que darle oferta a los viajeros, ¿no? También nosotros, como está en la app, podemos buscar el lugar donde hospedarnos, podemos poner como la descripción, o voy a estar en cierto tiempo en este lugar, ¿no? Y ya, pues depende de lo que quieran hacer. En esos casos hay una aplicación que se llama Hangouts y en esa de que dices, pues quiero ir a tomar cerveza, quiero ir a beber. Igual ahí puedes conocer más gente como para conectar. ¿Qué tipo de gente ofrece alojamiento? Pues en Couchsurfing como en la vida, pues en general hay cierto tipo de personas, pues o sea, de que está la imagen de la persona, puede ser tipo clase social, nivel académico, religión o la forma de ver la vida, ¿no? Depende de la persona. Ahí en Couchsurfing puedes poner todo lo que si eres de religión, qué estás buscando, como una descripción tuya, ¿no? A veces la gente se puede confundir la hospitalidad con el interés sexual. Eso sí puede pasar mucho en mujeres, ¿no? No quiere decir que pues vas a conocer a una mujer o al hombre de tu vida, ¿no? Pero a veces suele suceder cuando un hombre le dice a una mujer, oye, te acepto en mi casa, pero eso ya es otro tema. ¿Cuánto cuesta hacer couchsurfing? Bueno, antes de la pandemia era gratis, ¿no? Ahorita creo que están cobrando más o menos como 3 euros por mes, si no me equivoco, y 15 euros anuales como para poder verificar tu cuenta en la que tú puedes mandarle mensaje a todo el mundo. Pues, o sea, tú puedes mandar un spam cuando tú ya tienes esa cuenta, pero cuando no, tú puedes mandar solamente 10 mensajes por semana. Entonces, si tú te acabas los 10 mensajes, yo mandé 10 mensajes, ¿no? Y después de enviar los 10 mensajes, pues obviamente solamente me respondieron dos personas. Con la chica con la que estaba grabando el video fue la primera persona que me contestó. La otra chica me respondió la otra semana. Entonces yo me quedé una semana con una chica y con la otra semana. Sin más que decir, si es una de las primeras veces que ves mis videos, te invito a suscribirte y darle like. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Bye.